La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos con los jóvenes para compartir, ¿verdad?, las cosas lindas que ellos están haciendo. Esta es una sorpresa hoy para nosotros y estamos por eso muy contentos. Estos jóvenes se van a presentar y ya se van a dar cuenta por qué es una sorpresa también para nosotros, porque están viniendo de un poquitito más allá que los otros jóvenes, así que están por aquí cerca alrededor nuestro. Ellos mismos nos van a decir enseguida. Vamos a comenzar entonces con la presentación, pero primero vamos a comenzar con los jóvenes y después nosotros, ¿verdad? Aquí, porque hay también personas un poquitito mayores. Bueno, aquí ustedes ya le ven. Bueno, vamos a comenzar, ya que vos tenés el micrófono allá. Sí. Presentarme, vos decir quién sos, de dónde venía, y ya te vamos, y toda la gente ya va a saber de dónde vienen. Hola, yo soy Luz Angélica Fernández. Nosotros vinimos del distrito de Villa Oliva, compañía de Estanzuela, y realmente estoy muy contenta de estar participando en el programa de Ñande Yarañé. Ustedes suelen ver estos jóvenes para los jóvenes Ñande Yarañé. La verdad que llega, vio, no, sinceramente. Estanzuela, no tienen cable. Sí, ya escuché. ¿Escucharon? El programa, sí. Ya. ¿Y Estanzuela qué es? ¿Es un barrio o es dentro del mismo Villa Oliva? Es dentro mismo de Villa Oliva. Estanzuela no es tan grande, pero sí. ¿Pero qué es? ¿Un barrio? ¿O es una pegado? Compañía, una compañía. Sí, una compañía. Ya. Estanzuela. Sí. Y por ahí se estaba asfaltando últimamente, ¿verdad? ¿O no? Empedrado. Empedrado. Sí. Ya, Estanzuela. ¿Y más o menos cuántos habitantes, cuántas familias hay en Estanzuela? Y más o menos serían alrededor de 200, 300. 200 familias sí. Por ahí, a la cuenta, aprender estaba viendo. Sí. Bueno, y ahí se habla argentino, paraguayo o guaraní. Guaraní, castellano, de todo un poco. Porque ahí enfrente tiene sí, Argentina, ¿verdad? Sí, enfrente de Alberdi, que sería Formosa. Enfrente también. Sí. Qué bien, che. Bueno, entonces vos sos Luz del mundo. Sí. Bueno, así nos vamos a acordar de vos. Bueno, sí. pasale vos tu micrófono ahí a tu compañera entonces y presentate, la segunda participante de aquí en Jóvenes para los jóvenes en familia. Yo soy Carol. Vengo Carol, también. ¿y tu apellido, Carol? Morinio. Morinio. ¿De dónde va a estar viniendo vos también? ¿También de Estanzuela? Sí. También ahí mismo. Soy su vecina. ¿En serio? ¿Sos vecina, vio? Bueno, sí. ¿Y vos qué curso, qué grado? ¿Cómo es, Carol, tú? ¿Cuántos años vos tenés, Carol? Tengo 17 años. 17 años, jovencita. Sí. ¿Estás terminando tercero de la media o todavía sí. no? Estoy a punto de terminar. A punto de terminar. Sí. ¿Y qué tal? ¿Sos buena alumna, vaina? Más o menos. Che, ¿y los educadores, los maestros, y esos son todos ahí de Estanzuela? Así ¿O vienen es. de otra parte también? Una viene de Villeta. ¿De Villeta? ¿De sí. Villeta? Lejísimo, ¿eh? Sí. ¿De Villeta a Estanzuela cuántos kilómetros son? No saben. No. Nunca hicieron ustedes. La próxima le van a preguntar a su maestra. Bueno, a la profesora de matemáticas, ¿cuántos kilómetros hay entre Villeta y Estanzuela? Bueno, ahora aquí a nuestro compañero que está a nuestra izquierda. El único varón. Deño y tela ayuda y lo otro, o Papavio. El único valiente. El único valiente. No quisieron. Bueno, es valiente tu apellido. Bueno, llegó a mí la anderera. Matías Sarza. Matías Sarza. Ayuda. Estanzuela. Estanzuela también. Pero PPT, Ciudad y TV tengo alrededor. No sé, ahí me. Barrio Jugua. Barrio Jugua. Ambaire la Jugua, porque Jugua y TV Moina. Fondo y TV Moina. Ya. Sí. Pero dentro de Estanzuela, Jugua y TV. Dentro de Estanzuela, sí. Ambaire o Matías. No sé, ahí me mete Olero Gabra y me hace toma por estancia. Estancia. Capataz. Capataz. Se llama Estancia. Capataz. Sí, pero. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Entre 7, ¿no? 7. Andema, mayor, menor, de medio. Sé la mayor. De la mayor, ambos años de Conde Matías. 22 años. 22. Sí. Exactamente. ¿Y con la Cayuari?
Sí, hay poco así. Bueno, Sí. la igual sea ahí, ya yo esa fiata que se concesionera en esa. Sí. Se va a ayudar y se estancia de cosas ahí. Sí, sí. Ahora yura y miba. Somos más chapas. Toma el samba, él es yura cuál ya. Ah, Yura. Ay. Oh, vaya. Ya Está- esa frase. Ay, ya vi. ¿Y de los qué años, Matías, comenzaste así a cabalgar, por ejemplo? Los 13 años. 13 años. En mitad y se gusta la cosa la cámara. Ah, sí, Se tuvo me te más por la vez están ya. ya. Oye, pues sanidad, animal. Sí, la pues ahí caro ¿Qué pasa? la establecimiento. Establecimiento. ¿A tu llave el establecimiento? Más de 1500. 1500 hectáreas. Sí. Tu llave, entonces. Es Oreco, Estero, Estero. Ah, estero, y ahí. Sí, Acá hay corrido, Ario me imagino, te digo, de otro lado. Ya hay arroyo para el Boypuri, hasta arroyo. Ah, para arroyo. Ya. Hay cosas de arroyo y bebe. Pero tu llamo y bebe. Pero que ya tu llamo y no. A ver, ya voy a ver arroyo y bebe. Sí, ya. Está la vida. Está la vida. Por ahí no veas, hay cosas. Sí, hay la hizo, pero. Qué bien, Matías. Bueno, y vos te solés ir también aquí con los jóvenes hasta Estanzuela, que Orejola Centro. Sí, de 3 kilómetros ahí la. 3 kilómetros. A ver, Guru y tengo bicicleta, Ari tengo caballo, Ari. Ah, está peor, ahí ya se cayó, ahí ya. Sin nada Depende. Ah, moto. Sí, Cuando hay como hay moto lo mismo. Sí, Gente ya se la ya atrasada y mala. Guru y tenga Sí. caballo pirué lo mitad la bicicleta. Sí, se cayó, así no, Guru piete, ¿sabes? Y yo ya la moré. No hay por ahí nada de piraje y lo mitad, entonces ya vamos Guru. Sí. Está bien. Bueno, entonces Matías también, Estanzuela. Vamos un poco ahora aquí hacia la derecha. Vamos a comenzar primero con la joven. Bueno, tu nombre, a ver, presentate un poco también. Bueno. Yo me llamo Fabiana Morínigo. Soy la sobrina de Carol. ¿En serio? Sí. ¿Sobrina? Sí. Usted casi la misma edad, vos tenés 17, ¿y vos? 14. 14. Sí. O sea que tu mamá es su hermana. Sí. Y vos entonces, Carol, ¿qué sos? La última hija, Pico. Sí, Más sí, o soy menos. la más chica. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Entre 6. Entre 6. Sí. Ya. Tu hermana mayor es su mamá entonces. Todo el matrimonio afuera. Ah, ya. Entiendo. Ya. Entonces, Entre así 4 entonces. mujeres estamos. 4 mujeres, ya. Bueno, contamos un poco, a ver, bueno, aquí ya está tu tía, cuidado que te está observando y te está escuchando todo lo que dice tu tía. ¿Dónde llevamos? Ahí, ya lleva. No. Fabi, bueno, contanos un poco, Fabi, ¿qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? Sí, estoy en el 9º grado. 9º grado. Sí. ¿Y qué tal? Vamos, vas a ser buena alumna. Gina? Sí. Mira que tu tía está en el 3º de la media. Sí. ¿Y ustedes viven cerca? ¿Viven Juntas. ¿Juntas? ¿No viven? ¿En la misma Sí. casa? Sí. Ahí en Estanzuela. Sí. Ya, qué bien, che. ¿Y dónde tienen la escuela ustedes? ¿Ahí mismo en Estanzuela o tienen que Sí, ir hasta al lado de la iglesia. al lado de la iglesia? Sí. O O sea, sea, que detrás. Estanzuela ya es un pueblito ya Sí. entonces. Detrás de la iglesia está Detrás de la el iglesia. colegio. ¿Y Villa Oliva qué es? Es otro, Sí, el centro, digamos. sí, el Ya. distrito. Es el distrito de Sí. Villa Oliva. Ya. Mira, pues ya está, van a poder esa. Y veo que hay, luego ya falta página y por la mala ven el Hotel Verde. Y parece que va a llegar hasta Pilar, no sé Sí, si ya sí. llegó. Ya Ahora llegó, se está haciendo. Se está haciendo Sí. todavía. Parece que todavía no llegó, así falta una partecita todavía. Bueno, y ahora vamos a presentar a otra señorita. La más Bueno, joven. la más jovencita. Ella presenta a mí, así te conocemos también. Buenas tardes, yo soy Miguela Medina y soy la coordinadora de la catequesis de la capilla San Blas, que se entra en el grupo GUI para irse a Estanzuela. Es donde está la comisaría prácticamente, ahí hay un desvío donde uno entra para llegar a este lugar llamado Estanzuela, en el cual fuimos un domingo con mi esposo a llevar a una persona enferma realmente, y vimos la necesidad, ¿verdad?, de evangelizar ese lugar. Estaba cerrada la capilla, no funcionaba más hacía muchísimo tiempo, y realmente eso nos motivó, ¿verdad?, a ir tan lejos porque cuesta ir cada domingo, requiere de un compromiso realmente, porque los jóvenes, como mencionó Matías, por ejemplo, viven también un poco alejados y ellos no faltan a la catequesis. Había días fríos, lluviosos, en el cual nosotros dudábamos en ir,
Y sin embargo llegábamos ahí y los chicos estaban todos ya en la capilla, estaban todos ya esperando. Y O sea que gente va a la primogénera. claro, por eso hay muy buena predisposición de los jóvenes. Ellos están también ansiosos por conocer y cada experiencia que realizamos creo que eso le alimenta a ellos. Ellos después van a comentar eso mejor, ¿verdad? Y también es nuestro alimento para cada uno de nosotros lo que Claro. hacemos la catequesis. Como buen cristiano. Sí. Bueno, pues nosotros queremos conocerte todavía a vos. A ver, tu nombre todavía no me dijiste. Miguel Medina. Miguel Medina. MM Sí. entonces. MM, así ¿Y vos qué haces? ¿Vos sos ama de casa, profesora, estudiante, Yo bastela de soy profesión? licenciada en psicología clínica. Licenciada Así en es. psicología Sí. clínica. Sí. Llegó entonces soy psicóloga pata de México. Bueno, ¿y qué tal va? Estamos todos. Estamos bien, va. Por el rostro dicen que ustedes ya Sí, descubren todo, ¿cierto? Por cada Mirada. movimiento. Por cada Yo ya tengo todo movimiento. miedo lo de los psicólogos por eso. Me descubren todo. Generalmente las personas dicen así, pero no es tanto así. No es tanto No nos así. descubra todo el secreto de los psicólogos, sino ya no van a creer más los psicólogos. Claro. Bueno, y entonces, y tenés tu esposo, ya escuché, ¿y cuántos tenés? ¿Cuántos hijos? ¿Tienen hijos, familia? Tenemos 4 hijos y mi esposo es catequista de padres. A la cuenta. Mi hija es catequista de primera A la comunión. Mi hijo es A la cuenta. catequista de iniciación. A la Y cuenta. yo estoy en la parte de confirmación. Y falta un país, no vayan sorteando. Y estamos en ese proyecto. ¿En serio? Y así, Sí, toda sí, la familia nos transportamos hasta ahí realmente. Mi hijo le O lleva sea, también ustedes se van todos los domingos hasta Estanzuela. todos los Pero vos domingos. entonces vas a saber porque vos sabes cuánto tenés que pagar ahí de combustible, cuántos kilómetros queda. No sé cuántos kilómetros. De ante otro que no sabe Pero su propio ahora país. ya tenemos una tarea, ¿verdad? Todos. Ahora ya tiene una tarea. Vamos a saber eso. Y aproximadamente cargamos 150 para ir y venir. Ya, ir y Eso es venir. lo que- Ya, ya. Porque hay terraplén, no puedes irte demasiado rápido de esa Claro, parte. pero tienen toda la parte de asfalto hasta la comisaría, me dijiste, ¿verdad? Hasta la comisaría es asfalto y después ya es... Terraplén, hay un un desvío desvío. que ya es terraplén. Ah, Sí. ya. Ah, o sea, se entra. Entonces, Se ¿entra entra. hacia el río o se entra hacia tierra adentro? Tierra adentro. Ah, tierra adentro, o sea, a la izquierda yendo de aquí. Porque Oliva queda retirado ya otra vez. pero de entonces, Estanzuela. Sí. queda retirado. Mira, Queda poche, retirado. a mí me falta luego conocer un poquitito más, ¿verdad? Toda esa parte de nuestra geografía patria. Porque yo soy norteño, güey. Ah. Entonces, norte, centro, este, oeste, allá el Chaco, eso, pero hacia el sur ustedes son malditos, pero nunca me llaman. Y aprovechamos ya esta ocasión para ir y ya estás cordialmente invitado. Ah, sí, invitado. A irte con todo tu equipo para que conozcas el lugar y que también las personas te conozcan. Bueno, y listo, aquí si los jóvenes me entusiasman y me ganan, ¿verdad? Exacto. No, yajata cayuarico, seis nada más. Prepara que ya de. Exacto, aptile ya de. Bueno, entonces así nosotros estamos recibiendo a estos jóvenes. Imagínense, ellos están viniendo allá del sur. ¿Qué departamento es este? ¿Departamento de? Ñembucú. Ñembucú. Sí. Ah, Ñembucú. Ñembucú, imagínate. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy entonces estamos conversando con los jóvenes que vienen de ¿cómo era? Estanzuela. Estanzuela, ¿viste? Como ya me estoy olvidando, ya porque no conozco esta geografía del sur. Estanzuela, distrito de Villa Oliva. Villa Oliva. Bueno, André Matías, entonces, gran hacendado ahí, ¿no? De allá, Está bien. Llevé una boina, está bien, Matías. Bueno, Luz,
queremos saber nosotros, que nos explica un poco, aquí toda la gente está así expectante porque quieren saber qué es lo que hacen, sobre todo, por ejemplo, en este año 2023, de las actividades de ustedes jóvenes, así tan buenos, tan lindos. En la Bellacoa ve Estanzuela en un lugar así tan lindo. Y hace 6 meses que estamos empezando la catequesis y mi experiencia fue muy maravillosa, la verdad. Vos no me dijiste todavía, Luz, ¿qué estás haciendo? Vos sos profesora. Yo estoy estudiante. estudiando, sí. Ah, estás estudiando. Estudiando. Ah, estoy para en primer profesor. año recién. A primer año. Sí. ¿Y dónde vos estudias, Luz? En Ñemby. ¿En Ñemby? Sí, a distancia. ¿Cómo es eso? A ¿Estanzuela? distancia, A cada 15 distancia. sí. Cada 15 suelo venir. Los Cada sábados. 15 vienen los Sí. sábados. Por ejemplo, yo salgo a Dupojuy a las 3 de la mañana A las 8 de la mañana. y las 4:30 más o menos pasa el colectivo en Dupojuy. ¿Y ¿Y de dónde viene ese colectivo? De Alberdi. De Alberdi. Sí. Y entonces ahí ya saben, hay un grupo que Sí, están esperando, un de grupo, jóvenes, sí. se suben todos y vienen hasta Y tenemos Asunción. nuestro grupito que... Ya tienen los sí, subgrupos. nuestro- Pero entonces es un colectivo que ustedes alquilan, ¿o No. no? La línea. Dupoa se llama ese colectivo. Ya. Que viene hasta Asunción. Sí, La terminal. hasta la terminal. Sí. Y después ahí ¿qué hacen? ¿Toman línea? No, en ese otra vez no solemos ir en la Dupoa. A la 1 más o menos solemos ir. No, pero digo para ir, porque hasta Ñemby. ¿Me dijiste que te vas? Y sí, hasta Ñemby, en ese suelo venir. Y sobre Pasa acceso. con Ñemby. Sí. Se bajan. Sí. Cierto, En cierto. Ya acceso, entiendo. sí. Sí, se bajan Sí, ahí. sí. O sea que no llegan a la terminal ustedes. No. Se bajan En mucho acceso antes. solemos bajar ahí. En acceso Sí. sur. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué me decía entonces, Luz? Las actividades que están haciendo. Están comenzando hace 6 Sí, meses. Hace 6 meses estamos comenzando estudiando con la profe, más bien no sería estudiando, experimentando varias cosas. Yo en lo personal ya experimenté varias cosas, muy emocionante la verdad, porque en la Semana Santa tuvimos 3 días de actividades, viernes, sábado y domingo. Y ese viernes hicimos la Vía Crucis. Recorrimos mediodía más o menos, con el calor, todo eso. Recorrimos con los compañeros cada casa y fue una experiencia muy satisfactoria en lo personal porque conocí verdaderamente lo que Jesús sufrió por nosotros, lo que Él hizo por nosotros. Todos nuestros pecados Él llevó en la cruz y eso para mí fue, no sé, O sea, fue una experiencia profunda, sí, religiosa. Ajá. religiosa. Sí, Y después a las 11 más o menos llegamos a la iglesia y compartimos con los compañeros, con las mamis, almorzamos, agradecimos la comida, todo eso fue muy satisfactorio, como dije. ¿Y cómo hacen ustedes, Luz, para invitar a los otros jóvenes? O ahí enseguida uno dice, va a venir Miguel y su familia. Y todo el mundo ya ahí, cabichubí, ya ve oye, ¿o no? Sí, Más o menos. sí, yo también les suelo invitar a mis amigas, a mis amigos también, para que se vayan a la iglesia, porque eso también es evangelizar, invitarle a tus amigos. Por ejemplo, hoy en día vemos muchísimo en las redes sociales, por ejemplo, en los memes, por ejemplo, ¿quién para hacer la primera comunión? Y no tenés que tener vergüenza para hacer tu primera comunión, porque eso te acerca muchísimo más a Dios, a Jesús, y no tenés que tener vergüenza. Algunos Sí. tienen vergüenza, pero Sí, los chicos, los sí. jóvenes, así. Porque, por ejemplo, si es que te vas a la iglesia, ese ya no sale más de la iglesia. Eso Así, ya- así sí, lo así dicen. lo dicen. Mira, yo pensé que ustedes eran más religiosos y más santitos que nosotros. No. Ustedes tienen carácter de santo. O parece nomás. Parece, no. Bueno, y vos, Javi, ¿cómo hiciste para irte vos? ¿Cómo fue la cuestión? ¿Vos también sos de esa que tenés miedo también o no? No. Oh. Es mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. Te agarra de tu oreja, de tu nariz. No. No. ¿Cómo es entonces? A ver. Ella no me dijo a mí, con Carol. Andate a la iglesia misma. No, dijo que iba a haber Está para por primera sí. comunión y para confirmación. Pero vos ya hiciste tu primera comunión, Sí, ¿no? Todavía no. ya. Hiciste. Ya, con la Y- profe también. Ah, por Sí, eso. sí. Vos tenés ahora 14. Sí. ¿Y a los cuántos años hiciste vos? A los 10. A los 10.
11 por ahí. Ya. O sea, ustedes, Miguel, hace mucho ya que están yendo. Estuvimos trabajando justamente en esa comunidad antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Después ya. vino la pandemia y hicimos esa pausa lastimosamente y ahí como que se enfrió otra vez todo. ¿En serio? Y ahora volvemos a retomar, ¿verdad? Con más ánimo. ¿En serio? Lo que quiero nomás aclarar, lo que comentó acá Luz, el tema de vamos a hacer la primera comunión. En las redes sociales, ahí sale, por ejemplo, jóvenes que dicen, vamos a hacer la primera comunión, ¿quién se va conmigo? Porque no se anima a irse solo el ¿En joven. serio? Entonces, O sea, es tipo que diferente busca, un poco. sí, busca un apoyo de amistad, ¿verdad? Como para irse otra vez, para volver otra vez a la iglesia. Por la edad misma, generalmente en Estanzuela, por ejemplo, ya pasan la edad de lo común que se hace acá en la capital. Ah, ya, ya. ¿Entendés? Entonces, como ¿Qué edad, por ejemplo? ¿12, 13, 14? Y sí, no, y más. ¿Y más? 17. 17. Para hacer la primera comunión. Sí. Ya. Y hay, inclusive, hay jóvenes que todavía no se bautizaron. ¿En serio? Entonces, es difícil. A la cuenta. Retomar Entonces, y con un volver. trabajo maravilloso lo que vos estás haciendo. Y es un Y trabajo... eso, por ejemplo, el párroco de ahí conoce, el obispo conoce. ¿Quién Sí. es el obispo de usted ahí? Pedro Collar. Ah, Pedro Collar. Sí. Es nuevo luego todavía. Sí, él es Collar. el obispo de esa zona, Sí, pero sí, nosotros estamos en San Antonio bajo la comandancia del padre Robert William. Ah, William. Sí. Y William es el que le comanda todo. ¿vio? Y William es el que nos autoriza y nos da permiso para salir también a evangelizar y obviamente ya. con el permiso del obispo también No, de la evidentemente. zona Sí, sí, y sí, del sacerdote que está hoy a cargo. ¿Quién es el país? ¿Le conoces o no? Sí, ya le conozco, hace poquito que se cambió, Sí, tenemos un nuevo sacerdote. Ah, mira un poco. Sí, Qué y lindo. realmente una persona maravillosa que Les apoya no nos también. pone trabas, nos facilita, nos ayuda y eso también nos alienta, porque Claro, cuando claro. no tenemos apertura del párroco pues se dificulta todo. Claro, claro, claro. Así es. Qué lindo, Miguel, este trabajo. Bueno, de Miguel, ya no vi. Más a mí, de micrófono, Miguel. De ya pongo la de primera comunión. Matías. Sí, Matías. Sí, probablemente Ella ya pone. me llega por ahí. Año ella, voy año. 2018. Voy año de cada bueno. Con año eres 22. Apenas 17 años. Ya pura, seguimos ahí ya pura. O sea que me digo, y ahí las 17 años, 18. Está bien ahí la mitad usunda y se va a ver bien. Sí, este terreno. Acá veo se te cuando se te otro la estilo. Sa ilah wala tu power la mitad nos la se la rico. Jamón la hoy, bodega. Apa lah ta. Esa. Bueno, o sea que ya de cana y tenía evangelizador de las bodegas. Sí. Sí. Déjame con la experiencia de la catequesis, de joven y en Blatte. Anda, ven, güey, en la partida, por ejemplo, antes de la catequesis o después de la catequesis. Sí, ya puede tener Torneo. Torneo free. Sí, no juega. A Pepe dejó la mitad rusa. Pero ella te ve la mitad rusa. Hola tu power la que se dio. Entonces con Depre y Casio cada vez cansa veo ya Qué bien, che. Como inguea a gol para allá para la primera comunión. No, como inguea a gol a Monte. O ya plaza. Qué bien, che, Matías. Entonces eso es lindo. ¿Y vos estudiaste también, Matías? ¿Dejó ahí la escuela? ¿Dejó ahí la escuela? Sí, se ha terminado hace tercer año. Tercer año de la media. Ya. No estudié digna. Tenía que estudiar. Pero estudias serio. Sí, algún día estudiará. Algún día eres estudiante. Eres estudiante y nada, Matías. Pensar y te topas en la... Ni tu país. Exactamente, la deuda mía. ¿No estudiaste? Sí. Qué bien, che. Pero ahora le estás ayudando a tu papá. Sí, ese tu año. Exactamente. Pero los han decidido y coi. Sí, se siente la verdad, es una familia 46 lados. Hoy me a venir a atender entonces ese establecimiento. Bueno, y vamos a hablar un poco ahí con Carol. Y vos, Carol, que sos la tía aquí, ya le escuchaste a tu sobrina dijo la verdad, ¿verdad? Bueno, y vos también ya hiciste tu primera comunión, todo eso. Sí, hicimos con la profe luego. También con la profe Sí. aquí. A la cuenta vos te vas a hacer la misionera, la santa misionera Miguel. Bueno, ¿y en qué año lo hiciste? Con ella también en 2018. 2018, Sí. ya. Y ahí en la comunidad misma no había luego catequistas, no había familia, no había. No. Y 200 familias ahí no tenía esa posibilidad. Bueno, y ahora el grupo juvenil que ustedes están formando y que están haciendo, ¿ustedes se animan para hacer también ese servicio de catequista o todavía no se animan? Y no sé, No sé todavía. puede ser. Están comenzando, Sí. ¿verdad? Están comenzando, claro.
¿Y cómo ustedes, Miguel, están trabajando en ese sentido de la formación, ¿verdad? Para los chicos. Y llevamos una formación estrictamente basada en lo que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Con los materiales que llevamos de la parroquia de San Antonio. Sí. Nos regimos por eso, ¿verdad? Y realmente yo tengo una muy buena perspectiva de los jóvenes de que sí van a trabajar como futuros catequistas por las expresiones mismas de ellos, la vivencia, todo lo que ellos van contando. Entonces es importantísimo para mí, por ejemplo, y me anima. Lo que queremos con mi familia es sembrar valores para que sean agentes multiplicadores de la fe. Claro. No, si eso hoy llega y si vos conseguís hacer eso, Miguela, entonces yo te voy a hacer un pequeño altarcito y te voy a prender una vela. No, en serio, no. Porque eso es lo esencial y lo fundamental. Sí. O sea, la evangelización no quiere decir de dejar ella papá, Sí. sino que vos dejás la semilla de Sí. Cristo, la semilla de Dios, que prenda en el corazón y después que ellos mismos, ¿verdad? Claro. Entonces, araña, mujer araña de empoderamiento, ¿verdad? O sea, ellos que verdaderamente amen, que le quieran a ustedes, que le amen y sobre todo a través de ustedes a Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que hacía San Pablo, eso es lo que hacían, ¿verdad? Los grandes apóstoles también. Así. Bueno, estamos nosotros así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y nosotros vamos a hacer un pequeñito, ¿verdad? Un momento de pausa. Por lo tanto, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos con estos jóvenes que ellos vienen desde Estanzuela. Ahora ya me acuerdo, Estanzuela, entonces el lugar, distrito de Villa Oliva, ¿verdad? Entonces aquí vinieron 5, pero me dijeron que son muchos más. Pero ahí veo que tal, Miguel, los jóvenes son todos dormiditos, como lo que ustedes se saludan, pequeños saludables, te empezamos muy bien, Tenemos un saludo súper especial. Saludos. ¿Cómo están, jóvenes? Bien, súper bien, excelentemente bien, bendecido, fortalecido, bien, súper bien. A la creta, de vaca, decimos vaya amigos, y bueno. Entonces así, o sea, son entusiastas. Son entusiastas y realmente te alientan. Sí. Mira que yo parece que quiero irme a la Asunción, que viene allá, chica, tan suena. Pero háganme ahí ahí cerca de la capillita, me hace una piecita. Sí, para ella. Ay, no. Con un bañito. Y con un comedor para comer algo. Ay, está bien, che. Bueno, pero yo lo que queridos jóvenes les quiero preguntar es sobre todo sobre la experiencia que ustedes viven, hay vivencias de las actividades. Ustedes hace 6 meses que están comenzando, ¿verdad? Y los otros también. Vos, por ejemplo, Matías, de Batela, de Utadea, Batela, poco a veces, esa la gente. Se les gusta que sea representable a Jesucristo. ¿A Jesús? Sí. A pesar de Jesús. No, acá en Huequene. Recuerdan de Corona. Anda acá en Bucubio. No, pesar no. A pesar. Jesús con cabello corto. Sí, pero ¿Y con barba o sin barba? sin barba. Sin barba. A la cuenta, Jesús moderno, ¿no? Pero Se pintaron con carbón. no. Simple. Mira, eres Matías de Ustavea, o sea... Sí, al principio yo tuve la decisión allá, a ver, no representación la a ver, no representase. Ok, a ver, lo de Miguel hablando más para la... No representación la Jesucristo. Más de la yayicata. Más hablando... No, pila y no, yo decidí ya pila que por... Así. Pero... Yo pues vete, vaya. No, Miguel. Es que sí, Matías. Pero sí, acá yo al principio yo tuve la...
Ya. Ahí decidí al principio. Pero se gusta y te digo. Areñi, ahí vio alguna cosita de representaciones tende. No, se va representando a Jesucristo, recorrer la Calle, 14 estaciones. 14 estaciones. Sí. Hay puculento que la vende la peta y Un poco, medio ya lo terminamos. mediodía. Sí. ¿Cuántos kilómetros por ahí? 3, 4, 5. Alrededor de aquí, la vuelta del pueblo era 3, 4 kilómetros. Ah, sí. Sí. Aprender a novio la gente tengo. Sí, ahora en día hay otra capilla, ¿va? Y cogí. Uy, pues, uy. Oh, Hay como otra que- capilla entonces. Sí. Ya. Yo la acompaño. Exactamente. Sí. Salen de Curuzumen y Pojibe, pero Pojibe. Allí. Ya se cruzó y cogí. Ya. Somos carnavales. Así. O sea, la responsabilidad de forzar y nada. Jesús, de gente. Se corona, se cultó, continuó. Así. Corona en serio, yo voy a decir. Yo a ti. Sí. Estamos hoy ahora que PM yo bebé. Casi hoy a A la cuenta. Digo, y entonces. se carga. En serio. Se puede hará soñar y la tela se corona ya se acá. Así. Está bien, che. Sí, este día vamos a igual a Jesucristo y a veces un día se acompañaba. Exactamente. Ya un barete bebé. Sin barete. Bueno, Carol, ¿y a vos qué te gustó más? Vamos a escuchar un poco tu experiencia ahora, Carol. ¿Qué a vos te llamó la atención de todas las celebraciones y actividades que fueron realizando ya como grupo juvenil? Depende de costeo de... No sé, vos me vas a decir lo que a vos más te gustó. Del cual se... Depende de costeo, me gustó muchas cosas. Cuando se apagaron las luces y solo quedaron las luces de las velas, demasiado lindo. O sea, con las velitas Sí. encendidas. La fuerza, la fe, el espíritu. Sí. Y cuando dijimos, ven Espíritu Santo, alzamos nuestras manos así y cerramos todos los ojos. ¿Y cuántos jóvenes por ahí estaban ahí? Y entre muchos estábamos. Entre muchos. Sí. Ya. Casi todos. Casi todo, Sí. casi todo el pueblo. Sí. Casi No, todo casi el todos pueblo. los alumnos. Ah, casi todos los Sí. alumnos. Ah, le invitan a los alumnos, Sí. a los jóvenes. Había mamás también que estaban. Sí, mamás también. Que amanecieron con nosotros, algunos. Ya. Alguna manera. O sea, principalmente ustedes invitan entonces a los jóvenes. ¿eh? Así es, sí. Y si quieren los padres también acompañan. Sí. Así mismo. Ya, está bien. ¿Y vos, Luz? ¿Qué es lo que más a vos te llamó la atención, te gustó más de toda esa así actividades ya que realizaron? A mí me gustó todo de la Semana Santa, me gustó de Pentecostés, todo. A mí me llegó, pero verdaderamente a mí me llegó más el de Semana Santa, porque por el simple hecho de recorrer, de vivir todo lo que Jesucristo vivió por nosotros, ni recorrimos ni la mitad de lo que Él recorrió por nosotros, y la verdad que me llegó muchísimo. Y también al otro día sábado hoy disfrutamos, bailamos, cantamos todo con muchas emociones. Eso también me gustó muchísimo. Cada abrazo, nos abrazamos y lloramos todos. ¿En serio? Sí, porque fue de muchísimas emociones. Ya. Y la verdad que muchísimo me gustó. Cada domingo nuevo. A mí me gusta ir. Le agradezco muchísimo también a mi profesora Miguela, porque cada domingo ella sin importar si es que llueve, si es que hay tormenta, ella igual se quiere ir. O sea, ella está. Sí, Ustedes ella es lo que no está están. siempre. Nosotros sí estamos. Ah, cuando llueve, digo. Sí. No, veo Sí. que Y eso le agradezco bastante, porque nos llega muchísimo a cada joven. Yo me emociono porque nunca antes había ocurrido esto en nuestra comunidad de Estanzuela, y ver que esto ocurra ahora me emociona bastante. Sí. Y de las otras comunidades, por ejemplo, ven y también quieren que eso pase en sus comunidades. Por ejemplo, a mí muchísimos jóvenes de otras comunidades me escriben y me dicen si es que pueden también hacer la catequesis ahora, porque ven lo que estamos haciendo nosotros. Claro. Ven cuando alzamos en nuestras redes todo lo que ya vivimos. Eso también es evangelizar. Claro. Y a mí me llegó bastante. O sea, mira que lo que vos estás diciendo, Luz, es una cosa maravillosa. Sí. Porque este programa, Jóvenes para los Jóvenes, ven muchos jóvenes. Sí. Hay muchos movimientos aquí, pero todos nos centramos un poco aquí alrededor en Central. Sí. Ahora en Buipama. Y por eso yo pienso que es una buena idea. Después ustedes tienen que invitar. Porque hay muchos movimientos, hay muchísimos movimientos y grupos Sí. que los lleven para ahí, aquí por Asunción, por San Lorenzo, etc.
Yo pienso que sería interesantísimo Sí. que vayan y que ayuden. Pero lo que dijo Miguel a mí me parece importante, que ustedes pues tienen que ir asumiendo, ¿verdad? Ustedes pues tienen que ser también para su comunidad y lo que están cerca. Y así mismo. Bueno, y vamos un poco aquí a... ¿Y vos qué es lo que más te gustó? La Pentecostés. Pentecostés. Sí. Así, Cuando estábamos cantando alrededor de la fogata. así. Sí. Y cuando se apagaron todas las luces también. ¿Por qué a ustedes les gusta cuando se apagan todas las luces? Se apagan las luces, me gustan, Porque ustedes viven los sin luz hacia allá, o hay luz. No, ahí sí. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Una comunidad muy tranquila. Estamos todos tranquilos. Ande que anda. Hay ande que no anda. Bueno, y Miguela, ¿y qué tal los padres y eso? Porque estos jóvenes así de repente se va a la noche, se apaga la luz. ¿Cómo es la cuestión los padres? Quiero aclarar justamente sobre ese punto en donde se apagó las luces. ¿Cómo también me hablas Sí. justo de apagar No, la luz? porque viste que la gente generalmente malinterpreta muchas cosas. No, yo hice un chiste No, nomás. entiendo, país. No, pero ese momento fue el momento de la efusión. Ya. La invocación del Espíritu Santo, contamos con la ayuda del hermano César Martínez, que es un hermano de la comunidad de San Antonio. Siempre tenemos ese apoyo de llevarle a gente con nosotros, gente capacitada. Entonces él hizo la invocación y fue un momento realmente muy, muy satisfactorio porque se sintió la presencia del Espíritu Santo y eso lo pueden testimoniar los jóvenes. Y yo creo que podés dar una catequesis magistral, podés hacer una misa magistral, podés ser teólogo, podés ser lo que vos quieras, pero si no tenés ese encuentro personal con Cristo, no cambia nada. Y eso es lo que nosotros buscamos, eso es lo que nosotros tratamos que los jóvenes experimenten. Ese encuentro verdadero con Cristo para que ellos después se motiven, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo quien les motive a ellos a multiplicar, a que más jóvenes quieran conocerle a Cristo. Porque uno no puede testimoniar y uno no puede contar lo que no conoce y lo que no vivió. Eso creo que es algo fundamental en la vida del cristiano. Qué bien. Les agradezco, che, tremendamente todo este testimonio y ejemplo que están dando y sobre todo la experiencia de ustedes, ¿verdad? De lo que están viviendo y lo que ustedes están transmitiendo y lo que me están contando también, que otros jóvenes ya están viendo, ¿verdad? Y que quieren también lo mismo para ellos. Bueno, nosotros, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ustedes se dan cuenta, estamos nosotros aquí con estos jóvenes que vienen desde Villa Oliva, por lo menos como distrito, pero en lugar que se llama Estanzuela. Yo les prometo, no sé cuándo, pero tengo que llegar algún día hasta ahí, ¿verdad? Porque me gusta también visitarles y vamos a ver si podemos ir luego con Jóvenes para los Jóvenes y ahí hacemos una linda reunión con todos los jóvenes. Ahí está. Bueno, cuando decimos todos los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuándo me dijiste, Luz? 50 por ahí, ¿verdad? 50 por ahí, sí. Está bien, espectacular. Bueno, entonces nosotros cuando vamos concluyendo siempre terminamos con un mensaje, así que queremos escuchar un mensaje de ustedes. O sea, animen a otros jóvenes, incluso a los jóvenes que le ven a ustedes, de su comunidad, y otros jóvenes también. Inviten incluso que ellos vayan junto a ustedes a visitarles, a ayudarles para poder iniciar con los movimientos. Hay muchos movimientos de jóvenes por aquí alrededor, sobre todo en Central, entonces que se comprometan un poco, ¿verdad? Sí, y mi mensaje para los jóvenes sería que no tengan miedo para acercarse a Dios, que no tengan vergüenza,
porque Dios es lo primordial para nuestras vidas. Y que le den un tiempito, una oración antes de dormir, una oración antes de despertarse, es fundamental para nuestra vida. Te llena de positivismo, ves con más positivismo la vida. Por eso yo les digo a los jóvenes que no se rindan, que no pierdan las esperanzas y cada día se acerquen más a Jesús. Qué bien, muchísimas gracias. Entonces ahora, Carol, te vamos a escuchar un poco. ¿Cuál es tu mensaje, Carol? ¿Qué le querés decir a los jóvenes? Y a los jóvenes y niños que todavía no han conocido a Dios, que se acerquen a la iglesia, que se vayan para hacer la primera comunión, la confirmación. ¿Usted ya hicieron la confirmación? Oye, ¿hiciste confirmación? Ahora estoy siguiendo. Ahora está siguiendo. Sí. Sí, porque sí escuché que más o menos no tenían la posibilidad, ¿verdad?, de formación. Ahora tienen, y eso Ahora agradecemos. sí. Están haciendo también. Antes, Matías, va de compañero fuera, ubicado arriba, pero vienen de socio fuera. Si me ver, hay cosas así. Ya pota de hay partido, ya pota ñañanita la caballera. Sí. Ya llevo. Sí, ya. Pero organizaban ya. Ya organizada. Pero ya pota se ganan en Guayse. Sí. Bueno, ese mensaje será de ya acercar a Jesucristo, ya habla tu pobre. Ya la adicción atrás ya siguiendo ya la. Hoy hay vio la adicción, ¿verdad? Sí, hoy mi mía. Hoy mi mía, Sí. mujer. Bueno, Exactamente. ya serví a Jesucristo ya. Porque un día que llegó, algún día llegó a donde ya sé. Cuando, por ejemplo, estaba a mitad de la 12 ya la tuvo, pero algún día llegó a ya la ayuda. Ya se llama ya la tuvo. Exactamente. Ya en mi veña de ya, es verdad, eso es Sí. importante, sí. Bueno, y vos, Fabi, a ver, no puedo escuchar. ¿Qué mensaje vos le querés dejar? Vos estás en el 9º grado, ya me dijiste, Sí. ¿no? Qué bárbaro. Mi mensaje para los jóvenes es que tienen que tenerle siempre a Dios primero y no solo en los momentos que necesiten, Ya. y que no acepten las drogas como para no perderse en ellas. Claro. Qué bien. Gracias, Fabi. Maravilloso. ¿Y vos también decidiste tu primera comunión? Ya si te Sí. quiero decir, confirmación lo que quise decir. Ahora estoy siguiendo ¿Estás también sí. siguiendo? O sea, usted, todo el equipo lo Sí. hace. Todo primera comunión, Sí. todo confirmación, todo matrimonio, Sí. todo junto. Me buscaba. Yo pensé que pista punto. Bueno, decime un poquitito ahora, para ir concluyendo, un mensaje también tuyo por este hermoso trabajo que estás haciendo con la gente, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, ¿verdad? Y la comunidad, ¿verdad?, que te ayuda y que te recibe ahí en Estanzuela, Miguel Ángel. Mismo. Y antes que nada, darle las muchísimas gracias al sacerdote Juan Domingo, que nos posibilita todo, ¿verdad? Nos facilita. Yo le pedí permiso justamente a él para venir al programa, porque uno tiene que ser obediente también. Y él es una persona que realmente nos ayuda en ese sentido. En Pentecostés él se fue a hacer la confesión a los jóvenes, y cosa que no le correspondía a esa fecha, porque la comunidad es grande y hay pocos sacerdotes, entonces es una vez al mes nomás, pero hace excepciones debido también a lo que nosotros estamos haciendo ahí, entonces nos ayuda en ese sentido. Darle las gracias a cada uno de los padres, a todas las personas que se van a cocinar, a servirnos, a cuidarnos cuando estamos haciendo las actividades, porque solo no podemos hacer nada, solo es imposible. Y necesitamos la mano de todos, la ayuda de todos, las oraciones de todos para poder continuar. Qué bien, qué bien. Así es. Bueno, les agradezco yo sinceramente, porque yo el que estoy más emocionado también con ustedes. No, en serio, por el trabajo, por un trabajo pastoral tan lindo. Estamos luego hablando en estos años sobre la cuestión del sínodo. Sí. El sínodo quiere decir sin jodos, jodos quiere decir camino, ¿verdad? En griego, sin juntos. Juntos camino quiere decir hacer el camino juntos. Y por lo tanto me parece que este servicio, este trabajo de evangelización
de anunciar a Jesucristo, de formar el catejeo, catequesis, celebrar como ustedes, ¿verdad? Celebraron ahí tan lindamente todo lo que significa la fiesta de Pentecostés y las otras cosas, y esto sigue, ¿verdad? Sí, sigue cada sí, domingo sí. que me dijiste, y entonces esto nos ayuda a todos en este sentido también. Y bueno, y así nosotros, como siempre, vamos concluyendo, queridos amigos, con nuestra lectura con la palabra de Dios. Nosotros ya sabemos, y hoy queremos compartir con ustedes desde el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 28, desde el 16 hasta el final, es la despedida, ¿verdad? Como Mateo se despide de nosotros en su escrito bíblico. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlos se postraron delante de él, sin embargo algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Qué hermoso lo que nosotros escuchamos aquí con esta finalización, ¿verdad?, que está haciendo el evangelista Mateo. En primer lugar, que somos de nuevo convocados todos a Galilea. Galilea significa lugar ahí donde Jesús comenzó todavía terrenalmente con sus discípulos, los fue formando, pero ahora los hace apóstoles. Y como apóstoles volvemos a comenzar desde inicio, pero ahora teniéndole a Jesús que está resucitado. Y lo más lindo es el hecho de que el poder que Él ha recibido de parte del Padre, dice: yo he recibido todo poder, ahora entonces les doy a ustedes para que vayan, evangelicen todos los pueblos, que sean también mis discípulos. Y es esto lo que están haciendo estos jóvenes, también esta familia. Qué lindo que es, ¿verdad?, cuando nos sentimos misioneros y cuando nos sentimos apóstoles y podemos llevar lo esencial y lo fundamental, que es la palabra de Dios. Pero desde ahí después sabemos que viene todo lo restante, ¿verdad?, como dice el mismo Evangelio. Lo demás se nos da por añadidura. Y termina el Evangelio diciéndonos: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y esto es lo que el Señor nos promete. Hasta el fin del mundo nos acompaña. Así que, queridos jóvenes, muchísimas gracias. Luz, Carlos, Matías, Fabián. ¿Cómo? A mí, bueno, Fabi, ¿verdad? Y Miguela, y a toda tu familia, a todo lo que ustedes están haciendo. Gracias, Fabi, por la oportunidad. Bueno, cuando quieran, ustedes saben que este es el programa de todos los jóvenes y sobre todo me gustaría después. Y eso hasta casi quiero hacer un juramento sobre la Biblia. Bueno, de visitarles, de estar un poco con ustedes también, con jóvenes para los jóvenes en familia, conocer un poco esos lugares, ¿verdad?, de ustedes. Bueno, y nos despedimos en este domingo y nos volvemos a ver próximamente con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.